Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver un tema que suena atractivo, es la teoría de la relatividad, pero su versión especial, o sea, la que Einstein publicó en 1905. Esta teoría de la relatividad, que tiene el sobrenombre especial, es la teoría que no incluye los efectos gravitatorios, con los que no nos vamos a meter en el curso. Entonces, formalmente comenzamos acá la parte de física moderna de la materia, que ustedes fíjense los años, ya no es tan moderna, llevamos más de 100 años de esta teoría, incluso de la teoría de la relatividad general, que fue en 1916. Bueno, unos 10 años después de esta. ¿Cuál es la idea? Tenés un barniz de conocimiento de esta teoría, posiblemente no se crucen con ningún tema de aplicación ustedes en sus vidas de ingenieros como esto, pero sí que tiene aplicaciones tecnológicas. De hecho, por ejemplo, el sistema de posicionamiento GPS necesita correcciones en los relojes para poder sincronizar bien los distintos satélites, que incluye la relatividad general. Entonces, llegamos a un nivel de precisión en la tecnología que las correcciones relativistas son relevantes para algunas aplicaciones muy de punta. Está claro que en la vida de todos los días todavía no hay nada que entre en juego. Sin embargo, hay experimentos, vamos a ver algo hoy muy breve, que nos muestran dónde se hace evidente estos efectos. Lo que sí se entiende bien, y esto es lo que les quiero contar hoy, les digo que se relajen, o sea, esto que vamos a ver hoy no va a ser algo para evaluar, va a ser algo que después nos va a permitir la clase que viene continuar, y lo que vamos a ver la clase que viene sí lo vamos a usar en la materia. Esto que vamos a ver hoy es el inicio de la teoría de la relatividad, donde surge el problema, y yo espero que esto por lo menos se entienda bien. Es decir, se detecte dónde está el problema. Por ahí no la solución, o sea, cómo se resolvió, pero sí que la física clásica del siglo XIX tenía un problema serio, una fuerte contradicción que había que resolver. Y esto, como ustedes ya vieron, física 1 y física 3, que son las que van a entrar en juego acá, ahí hay una contradicción. Y espero que sea particularmente clara. Viendo esa contradicción y viendo cómo se resuelve, vamos a llegar a algunas expresiones que chocan el sentido común, y hasta ahí vamos a llegar hoy. Van a tener la guía de problemas los primeros vinculados a la cinemática de la relatividad especial, que es lo que vemos hoy. Van a tener unos problemas optativos para que el que quiera jugar juegue con estos temas. Son, por lo menos a mi gusto, son lindos para hacer explotar un poco el cerebro con temas que uno difícilmente se imagine, y tiene ese objetivo, más bien recreativo, y que se enteren de qué va esta teoría. Entonces, vamos a empezar con esto que les decía, que es la descripción del problema. Bien, entonces repasemos nuestros conocimientos de física 1. Por favor, les pido que si tienen preguntas, si no se entiende lo que sea, lo vayan comentando o lo vayan expresando abran el micrófono y lo expresan. Entonces, por un lado vamos a repasar física 1, o sea, lo que es mecánica clásica.
Y pensemos cómo describíamos desde un sistema de referencia o cómo describíamos el movimiento de una partícula de masa m, esa por ejemplo, y lo hacíamos a través de un vector, el vector posición, que por supuesto, si la partícula se está moviendo, ese vector r es una función del tiempo. Bueno, lo escribo ahí, pero inmediatamente lo voy a borrar para que no quede mamarrachado en el dibujo tanto detalle. Pero todos los vectores que vamos a escribir ahí, vamos a asumir que dependen del tiempo. Estamos describiendo la cinemática de una partícula. Así que depende del tiempo. Y tenemos otro sistema de referencia, O', con sus ejes cartesianos, X', Y', Z', y desde ahí, obviamente, uno describe el mismo movimiento de la partícula con otro vector, R'. Bueno, borro la dependencia temporal, pero ustedes ya entendieron que estos dos vectores, como la partícula se mueve, dependen del tiempo. Y estos dos sistemas de referencia pueden estar moviéndose uno respecto al otro. Entonces vamos a llamar R mayúscula cursiva al vector que me define la posición del sistema O' con respecto a O. Bueno, ¿cómo hago para cambiar de la descripción del movimiento de la partícula de un sistema de referencia a otro sistema de referencia? Bueno, simplemente tengo que, si miro los vectores, hago una suma de vectores. El vector R, igual que como sumamos fasor en el plano complejo, el vector R está claramente ahí indicado que es R' más R. Uno por ahí le interesa en general escribir R' en función de R, pero bueno, es lo mismo. R' es R menos R. Bueno, recuerden que cada uno de estos dependen del tiempo. ¿Sí? R', R minúscula y R mayúscula. Todos dependen del tiempo. Ustedes han hecho de estos infinidad de problemas. No sé si los recordarán, pero se han planteado, qué sé yo, un bote que se mueve en un río y uno lo ve desde la orilla, entonces el río se mueve a una dada velocidad, entonces describen el movimiento de referencia del bote con respecto al río y del bote con respecto a la orilla, entonces tienen ahí, por ejemplo, sus dos sistemas de referencia que se mueven uno con respecto al otro, y el bote que se mueve con respecto a los dos. Bueno, por ejemplo, pero han hecho varios de estos. Este es el cambio de coordenadas habitual. ¿Cómo hago para obtener el cambio de velocidades desde un sistema a otro sistema? Perdón, no es una pregunta retórica, el que quiere contestar. ¿Cómo obtengo el cambio de velocidades? ¿No es derivando? Bien, perfecto. Simplemente derivo R' y obtengo, derivo con respecto al tiempo y obtengo B'. Derivo R y obtengo B y derivo R mayúscula y obtengo, bueno, esta B mayúscula cursiva, en mi intento de hacerla mayúscula y cursiva. Estas transformaciones de velocidades son las que vamos a marcar acá porque van a ser relevantes en lo que queremos, en la contradicción que queremos mostrar. Y tenemos, a ver, varios ejemplos de esto. Por ejemplo, si yo me muevo, estoy en un tren, en reposo en el tren, o sea, mi B' es 0, desde un sistema en tierra veo que yo me muevo
a una velocidad igual a la del tren, por ejemplo. Si voy en coche y me acerco a un coche que va delante mío a 60 kilómetros por hora y yo viajo a 80, yo me acerco con respecto a él a 20 kilómetros por hora. Bueno, son expresiones de sumas vectoriales o de restas vectoriales. Bueno, ningún problema con esto. O sea, han hecho cosas con esto en Física 1. Y si quiero las aceleraciones, bueno, como dijo el compañero anterior, que no le vi el nombre, de nuevo derivo. Así que me queda la aceleración en el sistema primado, es la aceleración en el sistema sin primar, menos las aceleraciones relativas de los sistemas, o la aceleración relativa de O' con respecto a O, para decirlo más propiamente ahora. Bien. Esto es interesante porque fíjense que si yo aplico acá la ley de Newton del lado izquierdo o del lado derecho, me encuentro con un problema, que si la ley de Newton vale en un lado, la ley de Newton no vale en el otro lado. O sea, si multiplico eso por la masa, bueno, tengo un problema. El problema es que, o sea, ya han trabajado con este problema, no es nada nuevo. El problema es que en los sistemas de referencia que están acelerados unos con respecto a otros, no valen las leyes de Newton. Eso es lo que hacía que fabriquemos fuerzas ficticias, le llamaban así, fuerzas ficticias o fuerzas no inerciales, o algo por el estilo. Bueno, fuerzas ficticias, supongo que todos me entienden lo que estamos hablando, que aparecen cuando estoy en un movimiento, en un sistema de referencia que tiene un movimiento acelerado. Por ejemplo, estoy en el coche y hay una curva, yo me voy hacia un costado. Bueno, no es que estoy yéndome hacia un costado, lo que está pasando es que estoy en un movimiento, en un sistema de referencia del coche que está acelerado, está girando, y en esa curva yo siento una fuerza hacia el otro lado, pero no es que la fuerza aparece. Bien, entonces vamos a restringirnos a los sistemas más cómodos de todos, que es cuando la aceleración relativa entre los sistemas es cero. Y a esto lo llamamos sistemas de referencia inerciales. O sea, donde vale el principio de inercia como expresión general de las leyes de Newton. No son todas las leyes de Newton, pero así se le llama a estos sistemas de referencia. Y entonces si A' es cero, perdón, si la aceleración es cero, A' es igual a A. Y por lo tanto, si multiplico por la masa, M por A' igual a M por A, y esto es la fuerza, coincide en los dos sistemas, y esto es que las leyes de Newton quedan expresadas igual. Vamos a poner de la misma forma. Bien, eso es importante, que en todos los sistemas de referencia inerciales valen las leyes de Newton, pero no solo valen, sino que expresadas matemáticamente quedan igual. Bueno, ¿cómo son las transformaciones de coordenadas de un sistema a otro? Lo tenemos expresado ahí en forma vectorial, pero vamos a escribirlos explícitamente. Eso se conoce como las transformadas de Galileo o las transformaciones de Galileo. Fíjense lo antiguas que son. Entonces estamos bajo la suposición de que la aceleración es cero, o sea, voy a ponerlo acá, vamos a hacerlo más prolijo.
la aceleración es 0, por lo tanto la velocidad es constante, la velocidad relativa entre el sistema O' y O es constante, y vamos a llamarla entonces voy a asumir que la velocidad relativa es en el eje X. No es lo que está representado en el dibujo, y lo que quiero que vean es que no pierdo generalidad con esto. ¿Por qué? Porque tengo dos sistemas que se mueven uno con respecto a otro, una dada velocidad. Bueno, apunto el eje X en esa dirección y listo. No es que pierdo algún caso particular. Cualquier velocidad en cualquier dirección es válida. Apunto el eje X ahí y la tengo bien descrita, así que no pierdo generalidad en esto. Bien, y el vector R, la posición relativa entre un sistema y otro, si asumimos que inicialmente estaban juntos, entonces no es otra cosa que U por T por X. O sea, la velocidad por el tiempo. Esto asumiendo, sí, ahora inicialmente que estaban juntos los dos sistemas en T igual a 0, o llamo el instante inicial al momento en que estaban juntos. Bien, si esto es así, entonces esta ecuación escrita en sus coordenadas me queda que X' es X menos U por T y prima es I y Z' es Z. Y esas son las transformaciones de Galileo. O sea, yo hago un cambio de coordenadas, ese que está representado ahí, y tengo la descripción de la partícula en el nuevo sistema. Bueno, de nuevo, algo que ya han hecho. En Física 1, supongo que se han cansado de hacer este tipo de cosas. Y podemos decirlo con la siguiente frase matadora, que suena más intelectual. Y es esta que estoy escribiendo acá. Las leyes de Newton son invariantes ante transformaciones de Galileo. Pero en espectacular lo que estamos diciendo es que no cambia nada. Sigo describiéndolo igual. Es la misma ley de la física. Lo decimos así para impresionar al sobrino. Sí, suena impactante. Las leyes de Newton son invariantes ante las transformaciones de Galileo. Bien, esto por un lado. Este es nuestro repaso de Física 1. Ahora vamos a Física 3. Tenemos acá una línea divisoria y vamos al electromagnetismo. Tengan en mente, en el contexto histórico, que las leyes de Maxwell aparecen hacia el final del siglo XIX y son quizás el logro más acabado de la física clásica porque unifican todo, la electricidad, el magnetismo y la óptica. Todo está en las leyes de Maxwell. Por otro lado, la mecánica se venía unificando con la termodinámica, porque tenemos toda la descripción estadística de la mecánica, y eso me da la termodinámica, es lo que mostró Boltzmann. Entonces, es como que todos los casilleros separados de la física, la termodinámica, la mecánica, la óptica, la electricidad, el magnetismo, todas esas ramas, se empiezan a unificar de manera que tenemos casi una única descripción de todo. Por ahora la mecánica por un lado, y por otro lado, que incluye la estadística,
o la termodinámica, y por otro lado el electromagnetismo, que tenía la óptica, la electricidad y el magnetismo. Bueno, si uno empieza con las ecuaciones de Maxwell, no las voy a escribir acá, y opera, uno puede llegar a la ecuación de ondas, que es con lo que estuvimos trabajando en la unidad 2, con la solución a la ecuación de ondas para algunos casos particulares. Y si opero con la ecuación de ondas, obtengo que las soluciones a esa ecuación de ondas en el vacío tienen una velocidad c, igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces surge naturalmente la pregunta, recuerden lo que está remarcado en celeste ahí, en la mecánica clásica, las transformaciones de velocidades, que B' es B en el sistema O menos B grande, las velocidades relativas entre los sistemas, y cómo eso es chocante con esto. Bueno, la pregunta es, ¿esa es la velocidad de la luz? Y ustedes respondan, ¿en qué sistema de referencia? Porque si cambio de sistema de referencia, tiene que cambiar la velocidad de la luz, de acuerdo a lo que dice la mecánica clásica. ¿Se entiende la pregunta? Esto es cómo cambian las velocidades en la física clásica, en la mecánica clásica, perdón. Lo saben bien. Y esto es la velocidad de la luz. La pregunta es, ¿en qué sistema de referencia esa es la velocidad de la luz? ¿O la velocidad de la luz cambia cuando cambio de sistema de referencia? En todos los sistemas, no puede cambiar. Si la velocidad de la luz es esa en todos los sistemas y no cambia, entonces está mal lo de la izquierda. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Supónganse que en mi sistema O tengo la luz viajando a velocidad c. Y ahora voy a un sistema O', que se mueve a velocidad u, con respecto al sistema O. ¿Sí? Están, bueno, todo está en la dirección X, ¿no? Entonces, ¿cuál es la velocidad de la luz con respecto a un observador en O'? O sea, ¿cuál es C'? Bueno, simplemente como dos coches que van uno adelante y otro atrás. El de atrás va más rápido y se acerca a una velocidad C menos U. Es esto que tenemos recuadrado acá, en la izquierda, en celeste. Si fueran trenes y coches, no nos cabe duda, esto es así. Si tengo un coche que va acá, en el sistema O, se mueve a velocidad C, qué sé yo, 80 kilómetros por hora, y yo estoy acá, en O', y me muevo para allá, a una velocidad de 40 kilómetros por hora, bueno, está claro que la velocidad relativa con la que yo veo que el coche que estaba moviéndose a velocidad c en O', se me acerca a mí, es c más u. Se me acerca a 120 kilómetros por hora. Bueno, es lo que sale
de nuevo, de esta expresión de arriba. Bueno, si nos imaginamos que estamos hablando de luz, ¿por qué las cosas tienen que ser distintas? Si la luz viene hacia mí y un sistema, un observador la ve que se mueve hacia mí a 300.000 kilómetros por segundo, y yo me acerco al observador o a 100.000 kilómetros por segundo, entonces debería yo ver que la luz se me acerca a mí a 400.000 kilómetros por segundo. Esto es lo que pasaría si Galileo es correcto. Las transformaciones de velocidades de Galileo son correctas. Lo que yo quiero que vean es que esas dos expresiones se contradicen. O bien la velocidad de la luz no se mueve a la velocidad de la luz en todos los sistemas de referencia, solo se mueve a la velocidad de la luz en algún sistema de referencia particular, o bien las transformaciones de Galileo están mal. Pero si están mal las transformaciones de Galileo, está mal la suma de vectores. Y si tenemos que tirar a la basura la suma de vectores, como la aprendimos en álgebra, tenemos que tirar a la basura toda nuestra matemática. De nuevo, les pregunto, expresen algo, porque me siento muy solo y triste, abandonado acá, en mi habitación. ¿Se entiende que hay un problema, que hay una contradicción? Sí, profe, eso se entiende. Ok, bien. Andrés lo entiende. Ok, Luana también. Bueno, gracias, por lo menos dos lo entienden. Entonces, hay dos posibles opciones para resolver esto que se exploraron, que se las escribo acá. La primera opción es, vamos a llamarla A, que C igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo solamente es válido en un sistema de referencia. Y no en todos, solo en uno. ¿En cuál sistema de referencia? En el que el medio, este 1, ¿cuál es? En el sistema que está en reposo, con respecto al medio en el que se mueve la luz. Esto en analogía con lo que pasa con el aire, por ejemplo, el sonido. El sonido en el aire se propaga a una velocidad de aproximadamente 340 metros por segundo. Pero si hay viento y el aire donde se propaga el sonido se está moviendo en una dada dirección a una dada velocidad, bueno, si es la misma velocidad en la que está viajando el sonido, hay que sumarla. Y si está en contra, hay que restarla. Lo mismo, esta suma vectorial de la mecánica clásica. ¿Por qué? Porque el sonido se propaga en un medio que necesitamos un medio material, que es el aire. Bueno, ¿la luz en qué medio se propaga? Ustedes tienen incorporado que se propaga en el vacío, pero estamos en el siglo XIX y estamos elaborando la teoría. ¿Dónde se propaga la luz? ¿En qué medio se propaga? Sabemos que se propaga en medios materiales. En el aire se propaga. Quizás el vacío, lo que llamamos vacío, esté relleno de un medio, que lo vamos a llamar éter,
Un medio que tiene que ser muy livianito y bastante rígido para que la luz se mueva ahí a una velocidad muy rápida. Esto en analogía con las ondas mecánicas, porque las ondas mecánicas, ustedes vieron en Física 2, se propagan a una velocidad, vamos a hacer las ondas longitudinales, a la raíz del módulo de Young sobre la densidad. No sé si el módulo de Young lo llamaban E, pero aclaro por las dudas. Entonces, si la luz, en esta analogía con las ondas mecánicas, se propaga en un medio, ese medio, como la velocidad es muy rápida, la velocidad de la luz, ese medio tiene que ser muy tenue. ¿Sí? Cuanto más tenue es, más rápida es la velocidad. Y obviamente también, cuanto más rígido es, más rápida es la velocidad. Entonces, a ese medio en el que la luz se propaga, ese medio material o inmaterial, etéreo, livianito, se lo llamó, por eso etéreo, porque se suponía que era muy livianito, se lo llamó éter, y lo que está ocurriendo es que la velocidad de la luz es la velocidad de la luz en el éter. Esa es la opción A, que nos resuelve todos los problemas. La opción B es las transformaciones de Galileo están mal. Y esto implica un cambio profundo en nuestro entendimiento de la mecánica. Necesitamos una teoría nueva, un cambio conceptual implica una teoría nueva completamente. Lo otro es cuestión de encontrar a qué velocidad se propaga la luz, lograr medir que la luz viaja a velocidades distintas si me estoy moviendo con respecto al éter. Así que resolver esto en teoría es muy sencillo. Basta medir la velocidad de la luz en un sistema de referencia, medir la velocidad de la luz en un sistema de referencia distinto, y si me da distinto, listo, encontré la respuesta a mi problema. ¿Se entiende el experimento que tengo que hacer para chequear A? Experimento para verificar A. Y ustedes me dicen dónde está el problema experimental en esto. Mido la velocidad de la luz en un sistema de referencia, mido C' en otro sistema de referencia que se mueva con velocidad U respecto a O, y veo la diferencia. Bien. ¿Qué dificultad le ven a ese experimento? Que no se puede lograr el vacío o un éter, digamos, donde medir la velocidad de la luz. No, yo estoy acá en el planeta, arriba de la Tierra, y digo, bueno, supongamos que el éter está, qué sé yo, es un medio extraño, la Tierra se mueve en ese éter, y yo digo, bueno, mido la velocidad en la superficie de la Tierra, me da tanto, y ahora me subo a me subo a un caballo, voy galopando y mido la velocidad de la luz desde el caballo. ¿Tendrías que ir súper rápido para poder notar la diferencia? Bien, ese es el problema. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Y un caballo no va ni a 1 kilómetro por segundo, no llega.
Bueno, automóviles no había todavía en el siglo XIX. Había lo más rápido que había, aviones no había. Había trenes. Lo más rápido que me puedo hacer es subirme a un tren. Pero un tren tampoco llega, midan la velocidad de un tren en kilómetros por segundo. No da, no llego ni a 1. Entonces, el problema es que necesito una brutísima precisión experimental para poder medir alguna diferencia de la velocidad de la luz moviéndome en los medios de transporte de la época del siglo XIX. Pero había un medio en el que estamos todos metidos que sí se mueve. Y ahora estimemos a qué velocidades se mueve. ¿En qué medio estamos parados que se mueve a velocidades altas? Bien, en el planeta. Entonces, el planeta tiene 2 movimientos, ahora vamos a calcular las velocidades de movimiento de la Tierra, pero se gira sobre su eje y gira alrededor del Sol. Ahora las vamos a calcular. Primero veamos qué precisión experimental tenían en el siglo XIX, pero bueno, esta delicadeza experimental para poder medir esto, porque esto es lo que se quiere medir, es el famoso experimento de Michelson y Morley. Este experimento se hizo en 1887. Fíjense que esto es obviamente bastante anterior a la teoría de la relatividad. Bueno, bastante anterior. Había mucha gente trabajando en este tema, porque esta contradicción de lo que está acá recuadrado en celeste es muy fuerte. Entonces, todos detectaron que había un problema. Apenas se unificó la electricidad, la óptica y el magnetismo en las ecuaciones de Maxwell. Todos detectaron este problema y encararon alguna forma de resolverlo. Varios por el lado B, ahora les muestro algún detalle, pero lo primero, lo más relajador, lo que más peso quitaría, es que uno pueda medir esta diferencia de velocidades de la luz en sistemas de referencia distintos. Entonces, bueno, no los voy a aburrir con detalles históricos, pero ustedes lo buscan, lo pueden buscar. ¿Cómo se midió? Bueno, vamos a poner mediciones previas de la velocidad de la luz. Bueno, hay muchas maneras ingeniosas en las que se midió la velocidad de la luz, pero de las más modernas del siglo XIX está la de Fizeau. Foucault. Y midieron la velocidad de la luz 298.000 kilómetros por segundo con un error experimental de 500 kilómetros por segundo. Bueno, si uno quiere distinguir, midiendo con la técnica de Foucault o de Fizeau, la diferencia en la velocidad de la luz, se tiene que mover en un sistema de referencia que se mueva a más de 500 kilómetros por segundo. Bueno, imposible. Michelson, estos sistemas eran sistemas, por ejemplo, de espejos rotantes, es este que le escribo acá de Michelson, de 1879. Logró medir 299.910 kilómetros por segundo más menos 50. Con una especie de octógono, con las caras espejadas, haciéndolo rotar. Bueno, ustedes pueden buscar la información de cómo hizo para medir la velocidad de la luz de esta manera.
Estimemos la velocidad del planeta, entonces. Estimemos U, la velocidad de movimiento de la superficie de la Tierra. Bueno, obviamente tenemos dos movimientos, por rotación y por traslación. ¿Cuál estiman que va a moverse más rápido? ¿El movimiento que gira alrededor del Sol y tarda un año o el movimiento sobre su eje que tarda un día? ¿Y a nosotros nos interesa el de rotación o no, profe? Vamos a calcular los dos. El movimiento de rotación de la Tierra. Vamos a calcular la velocidad. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad en la que está girando la superficie de la Tierra? Es un movimiento circular. Es cuánta distancia recorre. Recorre un punto, por ejemplo, en el Ecuador. Recorre 2pi por el radio de la Tierra. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Y cuánto tiempo tarda? Un día. ¿Cuál es el radio de la Tierra? Vamos, futuros ingenieros, estimen. ¿Cuál es el radio de la Tierra? O googleen. $6.370 kilómetros. Bien. Del orden de 6.000 kilómetros. Pongamos 6.400. Y un día son... un día son no 64, sino 24 horas. Y cada hora son 3.600 segundos. ¿Cuánto nos da esto? ¿Alguno con calculadora? 0,4, gracias. Bueno, fíjense que lejos que estamos con el movimiento de rotación de la Tierra para llegar a la precisión que tenía Michelson en 1879, que era 50 kilómetros por segundo. Bueno, estimemos por traslación, la distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros. Estamos lejos. Entonces tenemos que hacer esto. La Tierra da la vuelta al Sol en un año y tenemos que conocer la distancia de la Tierra al Sol, que ese sería el radio de la órbita. Bueno, les paso el dato o lo googlean. Son 150 millones de kilómetros. Pongo por 10 a la 6. Dividido un año, que son 365 días. Más o menos, que tienen 24 horas. Y cada hora tiene 3.600 segundos. ¿Cuánto da esto? Más o menos. Ah, gracias, perdón. No estaba viendo el chat. 30 kilómetros por segundo. Gracias. Estamos ahí. Fíjense que ahora sí, estos 30 kilómetros por segundo están bastante cerquita del error experimental. Si logro mejorar el experimento, entonces posiblemente logre medir la diferencia de la velocidad de la luz cuando mido de este a oeste y cuando mido de norte a sur, porque la Tierra gira en el sentido este-oeste. Está claro, o sea, el movimiento de traslación está casi en el sentido este-oeste, está un poquito inclinado el eje de la Tierra, pero está en esa dirección. Tendría que medir una diferencia si mido en la dirección norte-sur y si mido en la dirección este-oeste.
Bien, entonces, ¿cómo fue el experimento de Michelson? Que mejoró el sistema del espejo rotante que había hecho en 1879. Bueno, lo que hizo fue el famoso interferómetro de Michelson, que lo vimos ya en nuestras clases de óptica. Bueno, este es el experimento. Entonces, montaron un interferómetro que esquemáticamente ya lo vimos en las clases. Un haz de luz incide sobre un semiespejo. Entonces, parte de la luz se refleja y parte de la luz atraviesa. Imagínense que los pongo exactamente a la misma distancia. Entonces la luz es reflejada, Parte de la luz reflejada por el espejo, vamos a pararnos en el superior, parte de la luz reflejada en el espejo superior rebota y vuelve hacia la fuente de luz, pero parte atraviesa y viene para acá, y la luz que rebotó en el espejo de la derecha vuelve, parte atraviesa y va a la fuente de luz, no me interesa, y parte se refleja. Y yo tengo dos frentes de onda que vinieron de los espejos. Si los espejos están a la misma distancia, L, y acá pongo una pantalla, debería haber interferencia constructiva. En la medida que me empiezo a mover con uno de los espejos, la interferencia cambia de constructiva a destructiva, apenas me muevo un poquitín. Bien, si uno se para entonces en la línea de mayor derivada del experimento, que es cuando estoy en un cuarto de... Bueno, no importa. Imagínense que son iguales. Y ahora los espejos no se mueven. Pero imagínense que en lugar de moverse los espejos, la luz viaja a velocidades distintas en una dirección y en otra dirección. Entonces yo no debería haber interferencia destructiva. Y Michelson se calculó qué longitud debería tener para tener la precisión. Eso es algo que está totalmente al alcance de ustedes para hacer. Él calculó qué longitud tendría que tener los brazos de este interferómetro para tener una precisión adecuada para medir esta velocidad relativa de la luz, si se mueve en una rama o en una rama distinta del interferómetro, en la horizontal o la vertical, y por lo tanto tener un cambio en el patrón de interferencia. Bueno, y encontró que esa longitud tenía que ser del orden de los brazos de 11 metros para que pudiera él detectar una variación en el patrón de interferencia. Entonces, bueno, 11 metros es un poco complicado de hacer, sobre todo si uno quiere aislar las vibraciones del ambiente, porque, qué sé yo, pasa un carro por la calle, me mueve el piso, me hace vibrar el piso me mueve los espejitos, y tengo una detección de vibraciones de los espejos que no es lo que yo quiero medir. O pasa alguien caminando por la cocina y me mueve los espejitos. Se mueve efectivamente. Esto lo montamos en el laboratorio para que vean lo sensible que es este interferómetro. Uno golpea el piso y ve la vibración en el patrón de interferencia. Bueno, ¿qué hicieron Michelson y Morley? Montaron todo esto en un bloque de granito, y el bloque de granito lo pusieron en una pileta llena de mercurio. Entonces todo el sistema estaba flotando y por lo tanto aislado de las vibraciones del entorno. Y para tener un bloque de granito de 11 metros, bueno, es complicado. Lo que hicieron fue que los brazos iban y venían, o sea, uno ponía una multitud de espejos, no solamente dos, para lograr que esos caminos vayan y vengan muchas veces. ¿Y cómo medimos que los brazos sean exactamente iguales? Bueno, es imposible.
a medirlo a la precisión de la longitud de onda. No puedo medir 11 metros con una precisión en la longitud de onda. O de décimas de la longitud de onda o de centésimas de la longitud de onda de la luz. ¿Cómo lo hago? Bueno, no importa, mido en una dirección y después giro el bloque de granito 90 grados y tengo que medir la diferencia. Pero bueno, hagamos idealmente el experimento. Entonces, ¿cuánto tarda la luz? Imaginémonos en el sistema que estoy en reposo. Supongamos que los dos caminos sean iguales, estamos bajo esa suposición. Experimentalmente, ya les dije, giro 90 grados el interferómetro y lo resuelvo, pero teóricamente hagamos las cuentas como si los brazos fueran exactamente iguales. Entonces, si estoy en reposo, con respecto al éter, lo que debería medir es que el tiempo horizontal y el tiempo vertical son iguales. Pero si el éter, como la Tierra se está moviendo en una dirección más que en la otra, entonces debería obtener una diferencia de camino. Y por lo tanto una diferencia de tiempos y por lo tanto un cambio en el patrón de interferencia. Entonces, ¿qué pasa en un sistema que se mueve? Imagínense ahora que me estoy moviendo, el interferómetro se mueve con velocidad U por X, o sea, con esta velocidad, con respecto al éter. Entonces, ¿qué debería medir? Bueno, imagínense entonces que viene la luz, pega en mi divisor de onda, parte lo atraviesa y va hacia el espejo, pero el espejo que estaba inicialmente acá, ahora se movió y la luz lo va a alcanzar cuando esté más lejos. Bueno, está exagerado esto. Y cuando vuelva la luz, bueno, el que se va a mover es el divisor de haz y lo va a enganchar al divisor de haz en una posición distinta, por acá, supongamos. Está claro que estamos exagerando las velocidades para que se note en el dibujo. Bien, y la luz va a rebotar entonces y va a salir en alguna dada dirección. Supongamos por ahí. Y la luz que fue hacia arriba va a rebotar en el espejo de arriba, que lo hago más largo para no tener que desplazarlo. Y la luz que rebota en el espejo de arriba va a tener un ángulo porque se está moviendo mi sistema de referencia. Bueno, y va a atravesar el divisor de haz y voy a tener acá la pantalla donde observo la interferencia de estas dos cosas. Esto sería la descripción en el sistema O'. Entonces, ¿cómo es el tiempo horizontal? O sea, de la luz que viajó por el camino horizontal. Bueno, voy a tener un tiempo T1 más un tiempo T2. El tiempo T1 es el de ida, el tiempo T2 es el de la vuelta. T1, bueno, esto estamos aplicando ahora las transformaciones de Galileo, ¿no? Estamos bajo esa suposición. El T1 es
la distancia que tenía que recorrer la luz para alcanzar el espejo, L, o sea, una vez que atravesó el divisor, dividido la velocidad a la que viaja la luz, pero como la luz viaja para la derecha y el espejo está viajando para la derecha, esa velocidad es c menos u, de acuerdo a lo que dice las transformaciones de Galileo. ¿Y cómo es el tiempo t2? Bueno, a la vuelta, la luz viene en el sentido contrario al divisor de haz, tiene que recorrer la distancia L, que es la que está separada del espejo del divisor, pero ahora se mueve la luz con respecto al divisor a una velocidad más grande, c más u, según Galileo. Así que el tiempo que recorre la luz en el camino horizontal es la suma de estas dos cosas, L sobre c menos u, más L sobre c más u, y fíjense que esto lo podemos agrupar de esta manera, saco factor común L, abajo pongo denominador común c menos u por c más u, c menos u por c más u lo podemos escribir como una diferencia de cuadrados, recordando desempolvando los conocimientos del secundario, de factorización, y me queda entonces c más u más c menos u en el numerador, y se me van las u's, así que me queda 2L por C sobre C cuadrado menos U cuadrado, y podemos dividir para que nos quede una expresión que va a ser cómoda para después. Dividimos arriba y abajo por C cuadrado, y esto me queda 2L sobre C. L sobre C es el tiempo que tarda la luz en recorrer la distancia L, por eso es cómodo. Y abajo divido por C cuadrado y me queda 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado. Bien, este es el tiempo que tarda la luz en viajar por el camino horizontal. ¿Cómo sería por el camino vertical? Este lo voy a llamar, vamos a hacer estas marquitas, este lo voy a llamar C, la velocidad de la luz, por T3, el tiempo que tarda en ir en esa diagonal. Y fíjense que esta distancia es L, el brazo del interferómetro, y esta distancia es lo que recorre en la mitad del camino el espejito. ¿Sí? Bueno, la mitad del camino. En el tiempo T3, el espejito, perdón, el divisor de haz. Así que esto es U por T3, ¿no? La velocidad a la que se mueve el interferómetro en mi nuevo sistema de referencia. Bien, entonces, este tiempo vertical va a ser 2 veces T3, lo que tarda entre ir y volver. ¿Y cómo calculamos T3? Bueno, aplicamos Pitágoras a este triangulito del que conocemos todos los lados. O sea, C por T3, que es la hipotenusa, al cuadrado, tiene que ser igual a L al cuadrado más U por T3 al cuadrado. Bueno, y despejo T3 de ahí. Así que me queda que T3, fíjense, es C cuadrado menos U cuadrado, que pasa al denominador. Y después el cuadrado del T3 va a pasar como raíz. Y la raíz del L cuadrado me queda L. Así que T3 es esto. Entonces, el tiempo que recorre la luz yendo por el camino vertical es 2L menos la raíz cuadrada de C cuadrado menos U cuadrado. Bueno, y esto, para que me quede comparable con el que tengo acá arriba, el tiempo horizontal, fíjense que era esto. Divido acá arriba y abajo por C. Entonces me queda 2L sobre C. Y abajo dividir por C, lo meto dentro de la raíz cuadrada. Me queda la raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada, obviamente queda el cuadrado, así que me queda 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado. Este es el tiempo vertical. Bueno, son distintos. El tiempo horizontal, uno está dividiendo por ese número, otro está dividiendo por la raíz cuadrada de ese número.
como U es menor que C, ese número es menor que 1, y por lo tanto la raíz cuadrada de un número menor que 1 es mayor que el otro, y al tenerlas en el denominador me queda que el tiempo horizontal es mayor que el tiempo vertical. Entonces, esta era la expectativa del experimento. A ver, esto es lo que se esperaba que pase, porque la Tierra se está moviendo con respecto al éter. Entonces, en mi sistema de referencia, que está fijo a la Tierra, perdón, en mi sistema de referencia, en el sistema de referencia del éter, bueno, se debería ver esto que está acá, ¿no? El interferómetro se mueve con respecto a ese sistema de referencia y tendría que medir tiempos distintos. El experimento dijo no medía ninguna diferencia. El tiempo que tardaba por una rama o por otra era siempre el mismo, no cambiaba. Por lo tanto, estamos en el horno. O sea, de las opciones A y B, pues todo esto es para decir lo siguiente, que de las opciones A y B, el experimento lo que está diciendo es, esta opción no corre, parece ser que esta es la correcta. Eso es lo que dice el experimento. Entonces se buscaron objeciones al experimento de Michelson y Morley. Bueno, hay mucho discutido sobre este experimento. Una de esas es, ¿no será que la Tierra, si pensamos el éter como un fluido donde se mueve la luz, la Tierra en su movimiento alrededor de ese fluido lo arrastra, así como una esfera arrastra el agua que está en contacto con ella? Bueno, no arrastrará el éter y no medimos nada porque el éter está moviéndose sobre la superficie de la Tierra a la misma velocidad que la Tierra. Y la respuesta fue no, por un experimento astronómico que se conocía en la época, que es la aberración estelar. La aberración estelar es, si yo miro una estrella, el ángulo con el que la luz de una estrella incide a la Tierra en una posición y 6 meses después, que la Tierra está viajando en el sentido opuesto, bueno, hay un cambio en el ángulo muy chiquitito, de 20 segundos de arco, pero suficiente para ver que el éter no estaba siendo arrastrado por la Tierra, si es que hubiera éter. La segunda objeción fue, ¿no será que la velocidad depende de la velocidad de la fuente? O sea, la velocidad de la luz depende de la velocidad de la fuente. Y como la fuente del experimento de Michelson estaba arriba del bloque de granito, entonces el experimento no tiene sentido, porque la fuente estaba ahí arriba del experimento. Y la respuesta de nuevo que da la astronomía es que no, porque ya se conocían en la época estrellas binarias, o sea, sistemas de estrellas que giraban, pares de estrellas que giraban una alrededor de la otra, perdón, no una alrededor de la otra, sino las dos alrededor del centro de masa. Y si la velocidad de la luz dependiera de la velocidad de la fuente, las luces de esas estrellas tenían que llegar de una manera muy exótica y producir un movimiento muy extraño visto desde la Tierra que no se veía. Se veía como que la luz viajaba a la misma velocidad independientemente de la fuente. Bueno, de ahí viene una frase famosa de Poincaré, que trabajaba también en estos temas, y dijo esta frase que para mí es brillante. Parecía que la naturaleza estaba conspirando para no poder medir esto, que era lo que se quería medir. ¿Sí? Yo quiero medir esto para decir que está todo resuelto. O sea, medí la velocidad de la luz respecto a esto, pero mi obstinación es tan grande, me da esto. Perdón,
yo quería medir esto, yo quería medir esto y me da esto, o sea, me da como que no hay éter. Y todas las objeciones eran una otra dejadas de lado, y lo que dijo Poincaré fue, parece que la naturaleza conspirara contra lo que queremos medir, entonces la frase es, una conspiración total de la naturaleza es una ley de la naturaleza. O sea, estamos queriendo ir en contra de lo que la naturaleza hace, bueno, lo que hace la naturaleza, eso es la ley. Entonces, todos los cañones, los vamos a apuntar ahora, se venían apuntando desde antes, todos los cañones los vamos a apuntar a esto, a la opción B, que es trágico, pero esto es la teoría de la relatividad. Reestructurar la física clásica para que las cosas nos den bien y sea compatible el electromagnetismo con la mecánica clásica. Sí, Edgardo, ibas a decir algo. No, disculpa, profe, es diferente. Ok. Bien, entonces, a ver qué hora es. 10 y 20, tengo tiempo. Transformaciones de Lorentz. En el año 1900, Lorentz, que estaba trabajando en el tema de la relatividad, cuando hablamos de relatividad, hablamos de cómo cambian las descripciones relativas de un sistema de coordenadas a otro. Entonces, Lorentz encontró unas transformaciones que lograban que las ecuaciones de Maxwell escritas en un sistema o en otro, que transformaban bajo estas transformaciones, eran invariantes. Las transformaciones son estas. X' igual a X menos U por T. Bueno, la novedad está acá. Bueno, está acá, está al principio y está acá. Que si incluyo los tiempos en estas transformaciones, algo totalmente nuevo, pero matemáticamente demostró él que estas transformaciones de sistemas de coordenadas, y cómo hago para pasar de un sistema X y Z a un sistema X' y prima Z', y además T', porque ahora T' es distinto a T, algo que antes ni se nos cruzaba por la cabeza, sino que simplemente el tiempo era el mismo en los distintos sistemas de referencia. Acá lo que encuentra Lorentz es que si hago estas transformaciones, las ecuaciones de Maxwell son invariantes ante estas transformaciones. O sea, lo mismo que dijimos que, de manera técnica, las leyes de Newton son invariantes ante las transformaciones de Galileo, Lorentz encontró que las transformaciones de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell son invariantes ante las transformaciones estas que él descubrió. Fíjense que son muy parecidas a las transformaciones de Galileo. De hecho, si U es mucho menor que C, tengo las transformaciones de Galileo. ¿Sí? Pues si U es menor que C, el denominador de la primera y de la cuarta me quedan iguales a 1, el denominador, y en la cuarta, U sobre C, eso es prácticamente despreciable, así que me queda T' igual a T. Tengo las transformaciones de Galileo. Entonces, a bajas velocidades
U relativas, estas son las transformaciones de Galileo. Bueno, y esto es particularmente muy interesante, porque a bajas velocidades tengo que las leyes de Newton son invariantes ante las transformaciones de Galileo, y lo mismo pasa con, a bajas velocidades las leyes de Newton son invariantes ante las transformaciones de Lorentz, porque las transformaciones de Lorentz se vuelven las de Galileo, y las de Galileo me dejan invariantes las leyes de Newton. Bueno, lo vamos a escribir de una manera un poco más compacta, así. Ese numerador va a aparecer, ese denominador va a aparecer mucho. Entonces le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar gamma. Nos va a aparecer mucho cuando hagamos relatividad. Simplemente una definición, vamos a llamar gamma a ese número, a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Bien, que está claro que es un número mayor que 1, porque u es siempre menor que c. Y prima es sí, esta no se simplifica nada, z prima es z, y t prima es t menos u sobre c cuadrado x por gamma. Bien, a partir de acá yo puedo encontrar cómo se transforman las velocidades. Bueno, ¿cómo hago para encontrar las velocidades? Bueno, ojo, no es simplemente derivar acá, porque la derivada, tengo que derivar x' con respecto a t' para encontrar la velocidad en el sistema O', y no derivar x' con respecto a t. Está claro. Así que, bueno, si uno tiene solamente ese cuidado, igual la cosa es relativamente sencilla. Calculemos los diferenciales de esto. O sea, un pequeño incremento en la variable x', lo voy a poder escribir. Esto lo voy a correr de acá, la definición de gamma. Bueno, lo pongo acá abajo. Si tomo incrementos de esto, un incremento en x' va a estar dado por un incremento en x y un incremento en t. O sea, si conozco los incrementos diferenciales en el sistema O, esto es de x y de t, o de y y de z, puedo obtener los incrementos de las cantidades en el sistema primado, porque, bueno, es simplemente una transformación. Así que dy' es de y, dz' es de z, y dt' es de t menos u sobre c cuadrado tx por gamma. Bien, ¿y cómo obtengo las velocidades? Bueno, la velocidad en el sistema primado, en la dirección x, no es otra cosa que la derivada de x' con respecto a t'. O sea, es el cociente de los incrementales que calculamos recién acá. Bueno, los copiamos mentalmente y los pegamos acá. Así que esto me queda de x' es de x menos u de t, a ver si me olvidé el gamma, no, ahí lo puse, por gamma, y de t' es de t menos u sobre c cuadrado de x por gamma. Así que me queda eso que está ahí, el gamma con el gamma se me va, divido numerador y denominador por dt, así que me queda dx sobre dt menos u por dt sobre dt, y abajo me queda dt dividido dt menos u sobre c cuadrado de x sobre dt. Bueno, este se me va, y lo otro no es otra cosa que la velocidad. Así que me queda la velocidad en x
menos U sobre 1 menos U por Bx sobre C cuadrado. Bueno, entonces tengo una manera de calcular las velocidades. Bx' se transforma con respecto a la velocidad en el sistema sin primar de esta manera. ¿Cómo me quedan las demás? Bueno, hagan la cuenta, es trivial. Ya tienen el ejemplito ahí arriba. Uno obtiene Bi por 1 menos U Px sobre C cuadrado. Fíjense que no es simétrico porque se está moviendo en la dirección X mi sistema de referencia. Sí deben dar igual o deben dar simétricos Bi y Bz. Bien, y estas son las dos que me faltan. Bueno, y de nuevo, si se fijan, por ejemplo, en Bx', lo que tengo es que me queda la transformación de velocidades de Galileo si las velocidades U son bajas. Y lo mismo me pasa, o sea, bajas con respecto a C, y lo mismo me pasa con Bi y Bz. Bien, así que en el límite tenemos el caso intuitivo de Galileo, pero acá nos queda una cosa complicada que después vamos a ver, complicada, chocante al sentido común, que después vamos a ver un ejemplito. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Einstein? Él obtuvo esto las transformaciones de Lorentz, que ya existían obviamente, se le había planteado Lorentz como que el camino era por ahí. Entonces lo que planteó Einstein es dos postulados que valgan en general, y a partir de esos dos postulados él construyó las transformaciones de Lorentz. Los dos postulados son, el primero, que todas las leyes de la física deben ser las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Bueno, voy a escribir eso, es un fastidio, pero lo voy a escribir así le quedan los apuntes, después los subo en PDF. Todas las leyes de la física. Bueno, que explican los cambios de estados, no importa. Todas las leyes de la física deben ser las mismas en todos los sistemas de referencia, en todos los sistemas de referencia inerciales. Y lo segundo es, la luz siempre viaja o se propaga con velocidad constante c, independientemente del estado de movimiento del emisor en cualquier sistema de referencia inercial.
Bien, y este segundo postulado tira por tierra las transformaciones de Galileo y juntando los dos postulados, uno de manera sencilla encuentra las transformaciones de Lorentz. No es una cuenta sofisticada ni que esté fuera del alcance. El cambio fuerte acá es un cambio conceptual, ¿no? De plantear esto como postulado. La luz viaja siempre a la misma velocidad, no importa el sistema de referencia. Eso es chocante al sentido común, ¿no? Y obviamente encontrar que a partir de ahí uno obtiene las ecuaciones de las transformaciones de Lorentz, bueno, es claramente también un logro. Bien, entonces, no vamos a hacer la demostración de que a partir de acá llego a las transformaciones de Lorentz, pero créanlo, es sencillo, lo pueden ver de casi de cualquier libro que les comente a nivel de grado relatividad, y lo pueden obtener. De hecho, en los que hacen el profesorado de física, hacemos la demostración y no nos lleva demasiado tiempo. Bueno, pero ahí el objetivo es otro, acá es simplemente darles el barniz de relatividad. Entonces, voy a gastar el último tiempo de la clase para contarles algunos detalles, qué implicaciones tienen estas cosas chocantes al sentido común en esta nueva interpretación del espacio-tiempo, porque fíjense que surge una nueva manera de ver las cosas, y es que las cosas se visualizan en 4 coordenadas, no en 3. El tiempo pasa a ser una coordenada más. Ahora vamos a ver una manera simplificada de escribir esto en 4 coordenadas con vectores de 4 elementos, que queda muy cómoda. Y entonces esa visualización de una dimensión extra donde el tiempo está metido y naturalmente metido es algo que choca el sentido común, porque nuestro sentido común está acostumbrado a velocidades bajas. Y esto entra en juego de manera notoria cuando las velocidades empiezan a ser apreciables con respecto a la velocidad de la luz. Bueno, entonces vamos a jugar un ratito con estas implicaciones de los nuevos conceptos de espacio-tiempo. Bueno, tengan a mano, no las tienen, así que, pero tengan presente las transformaciones de Lorentz. Bueno, igual yo las copio acá, para que quede claro. O sea, nos vamos a centrar en las coordenadas X y T. Y Z las dejamos de lado, nos vamos a restringir a una dimensión para que sea más cómodo, pero las escribo acá. Eran X', era X menos U por T, por gamma, y T' es T menos U sobre C cuadrado, X por gamma. Y si quiero al revés, si quiero transformar X en función de X' y T' y T en función de X' y T', bueno, puedo despejar de ahí y obtener el resultado, o puedo hacer una cosa un poco más inteligente y es decir, bueno, eso es equivalente a dar vuelta a la velocidad U, porque si O' se mueve con velocidad U en la dirección X positiva, entonces O se va a mover respecto a O' en la dirección menos U. Entonces simplemente tengo que cambiar U por menos U y tengo el cambio en el sentido opuesto. Si quiero pasar del primado al no primado. Bueno, o uno puede hacerse todas las cuentas y ver que efectivamente, despejando, y ver que efectivamente le queda eso. Bueno, pero lo vamos a usar, simplemente lo pongo ahí de recordatorio. Entonces, el primer concepto con el que nos vamos a chocar es con el concepto de simultaneidad.
tenemos en nuestra cabeza el concepto de que dos cosas ocurren al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Entonces, supongamos que ocurre algo en x1 a t igual t0. Un evento A. Qué sé yo, golpean la puerta, por ejemplo. Y otro evento ocurre en x2 al mismo tiempo. Un evento B. Pongan los eventos que quieran. No sé, golpean la puerta y evento B, mi suegra me llama por teléfono. Bueno, dos eventos cualquiera, lo que se les ocurra, en el mismo momento. Bueno, tenemos el concepto ese de simultaneidad. Veamos qué pasa en el sistema O'. Nos vamos a centrar en el tiempo. Así que hagamos la transformación. Acá tengo que el delta t es 0, o sea, los dos eventos ocurren al mismo tiempo. Pero veamos qué pasa en un sistema que se mueve con respecto a O'. Perdón, que se mueve con respecto a O, un sistema O'. El tiempo en el que ocurre el evento A, vamos a llamar este TA, este 0, y TB, este 0. TA en el sistema primado no es otra cosa que, fíjense el cambio de coordenadas, acá, es T' del evento A, es el T del evento A, menos U sobre C cuadrado por la coordenada X del evento A, todo eso por gamma. O sea, reemplazando, esto es T0 menos U sobre C cuadrado por X1, por gamma. Y el instante en el que ocurre el evento B en el sistema primado, bueno, es la misma historia. Es el mismo instante, pero en el sistema en el sistema no primado, perdón, pero ocurre en otro lugar. Por lo tanto, delta t en el sistema primado, que es tb menos ta, esto me da, bueno, el t0 se me va, pero el otro no. Me queda menos uc cuadrado por x2 menos x1 por gamma. Lo importante de esto es que delta t dependerá de las diferencias de coordenadas. En el sistema primado es distinto del 0. Y esto es que no son simultáneos. Entonces, una cosa que vamos a tener que tirar a la basura es nuestro concepto de simultaneidad. Simultaneidad depende del sistema de referencia. A la mente perversa se le puede ocurrir el crimen perfecto, ¿no? Porque cometo un crimen en un sistema de referencia que se mueve a alta velocidad y en otro sistema de referencia yo no estuve en la escena del crimen. Bueno, no funciona. ¿Por qué? Porque si cometo el crimen, x2 es igual a x1. Y si x2 es igual a x1, los dos eventos son simultáneos en los dos sistemas de referencia. Bueno, algo que, más allá de todas las cosas que se nos cambien ahora conceptualmente, algo que no va a cambiar en esta nueva descripción es el hecho de que si algo es efecto de una causa en un sistema de referencia, en el otro sistema de referencia también. O sea, no se viola esta relación causa-efecto, si no ahí sí sería trágico.
En el caso de la relatividad especial, eso se sigue conservando, obviamente. Sigue siendo razonable porque tiene que seguir expresando esas cosas razonables. Bueno, lo otro es la dilatación del tiempo. Si ustedes tienen preguntas, estamos haciendo cosas que no van a ser evaluadas, así que relájense y pregunten si quieren. Equivóquense. Dilatación temporal. Dilatación del tiempo. Bueno, ¿qué es el tiempo? Es una pregunta filosófica, no nos vamos a meter con eso. Para la descripción de la física, lo que o que nos interesa para esta descripción, que es la que estamos bajando de ecuaciones matemáticas, es, bueno, ¿cómo medimos el tiempo? ¿Qué es el tiempo para un sistema físico? Entonces, simplemente ponemos a correr un evento que en nuestra cabeza asumimos que ocurre a intervalos regulares de tiempo, por ejemplo, a oscilar un péndulo, y cada vez que el péndulo va y viene, eso es una unidad en nuestro sistema de tiempo. Entonces, cuando el péndulo va y viene, eso es t igual a 1, cuando va y viene 2 veces, eso es t igual a 2, cuando va y viene 3 veces, eso es igual a 3, etc. Si queremos medir tiempos más grandes, bueno, mediremos en cuántas veces la Tierra gira sobre su eje, y a eso lo llamamos días. Y si queremos medir con más precisión, tenemos que buscar eventos regulares que tengan una frecuencia de oscilación mucho más rápida. Y uno entra en relojes atómicos, por ejemplo. Bueno, no importa. El hecho es que necesitamos un evento que consideremos que ocurre regularmente en el tiempo, cualquier cosa que sea lo que eso signifique. O sea, un evento que asumimos que está regularmente espaciado en el tiempo. Fíjense que me voy pisando con la definición de manera asombrosa. Entonces, imaginemos este reloj. Mi reloj es una fuente de luz y un espejo y un detector. La fuente de luz emite pulsitos de luz. El pulsito de luz va hasta el espejo, vuelve y lo registro en mi detector. Y el detector lo conecto a un parlantito y el parlantito hace clic, así que tengo el reloj este que hace clic, clic, clic. Y supongamos que este es mi reloj, el reloj de O, visto, obviamente, desde el sistema de referencia del dueño, del que está en el sistema O. Pero ¿qué pasa si tengo un observador que se mueve en O'? ¿Cómo ve el reloj O? ¿Cómo se ve el reloj O desde O'? Bueno, supónganse que O se está moviendo para allá con velocidad U respecto a O, y por lo tanto desde O', el que se está moviendo es O con velocidad U para el otro lado desde el sistema O'. Entonces, lo que veo desde el sistema O es que, bueno, la luz salió, pero como el sistema se está moviendo, la luz viajó así y volvió acá, y un instante de tiempo después cayó en el detector. Pero la luz viaja, o sea, yo veo que se desplazó una cantidad de distancia delta X' en mi sistema de referencia, este reloj. Entonces, el tiempo que tarda en ir y venir la luz
desde que salió hasta el detector, visto desde O', es distinta. Hay un delta T' que es mayor. ¿Sí? ¿Cómo sería? Esto es lo que veo en el reloj del otro tipo. ¿Qué le pasa al otro tipo? Los movimientos. Bueno, ahora vamos a eso. Sería la trayectoria de la luz, por ahora centrémonos en el reloj, en el otro reloj. Ahora agarro el reloj mío, el reloj O', desde O'. Bueno, ¿qué veo en mi reloj? En mi reloj veo lo que se ve en cualquier reloj de esta marca, ¿no? Es la misma marca, mismo modelo. Va hasta el espejo, vuelve, y acá tengo el detector, hizo el clic, pero salió un segundo pulsito y empezó a ir para arriba, porque fíjense que la trayectoria de la luz acá, lo que fue y lo que volvió, tiene que ser la misma que acá, porque es la luz en mi sistema de referencia, viaja a toda la misma velocidad. Entonces, mientras la luz hizo ese recorrido en el reloj de O visto desde O', en mi reloj hizo este recorrido, que es equivalente a lo que está pintado de celeste. Pero en O', pero en O, visto desde O, hizo esto. Esto tardó un tiempo delta T. Entonces lo que vemos es que el delta T' es mayor, me va a dar un delta T por gamma, visto desde el sistema O'. Es decir, todo se ve más lento. Su ritmo cardíaco es más lento. Su respiración es más lenta vista desde O' con respecto a O. Porque eso es el tiempo. Todos los eventos que funcionaban de una manera siguen funcionando de esa manera en O con respecto al reloj, pero desde O' se ve que va todo más lento. Bueno, obviamente uno puede dar vuelta a la tortilla y dar la descripción de cómo ve O el reloj de O'. Y va a ver exactamente lo mismo que O' ve de O. O sea, esto es desde O', se registra esto. Se registra, ¿no? Y desde O se registra que, bueno, lo opuesto. Delta T igual a delta T' por delta. Y la pregunta es, imagínense que esta está expresada como la paradoja de los gemelos, o de los mellizos, no hace falta que sean gemelos. ¿Qué pasa cuando se encuentran? Supónganse que viajan un montón de años. Y cuando se encuentran, ¿quién está más viejo? Según O', el que está más viejo es él, y O está más jovencito porque va todo más lento. Pero desde O, el que envejece es él, y en O' va todo más lento. Entonces, ¿quién envejece más rápido? Y la respuesta es, bueno, no se juntan. Está claro que no se juntan, están viajando en sentidos opuestos, así que no se van a juntar. ¿Qué habría que hacer para juntarlos? Bueno, uno tiene que empezar, vamos a empezar desde el vientre de la madre de los mellizos o de los gemelos. Inicialmente estaban los dos en el mismo sistema de referencia en reposo. Para que uno se mueva con respecto a otro, tuvo que haber una aceleración de uno de los dos hasta alcanzar una velocidad relativa U. Supongamos que el que aceleró fue O'. Y luego siguen viajando ahí a velocidades relativas constantes, o sea, sistemas de referencias inerciales, hasta que supongamos que el que está en el cohete sea O', pega una frenada, o sea, hay una aceleración, U vuelve a cero, después sigue acelerando, o sea, para volver a ver a su hermano, y ahora alcanza hasta que alcanza una velocidad U, pero en sentido ahora contrario al que está en el dibujo. Bueno,
deja de acelerar, viaja a velocidad constante hasta que se reencuentra con el hermano. Cuando se reencuentra con el hermano tiene que frenar el cohete, así que desacelera y vuelve desde velocidad U hasta velocidad 0. Entonces, esta paradoja de los gemelos se resuelve, bueno, con la teoría de la relatividad general. Es decir, tengo que incluir las aceleraciones. Acá no están metidas las aceleraciones. Así que, para expresar bien la paradoja de los mellizos, tengo que tener las aceleraciones, y eso no está incluido en esta teoría de la relatividad especial, que es la que acabamos de formular. Tengo que irme a la teoría general de la relatividad. Con esa no nos vamos a meter. Fíjense que a veces hay frases estúpidas dando vuelta por ahí, como por ejemplo, todo es relativo, ya lo dijo Einstein. Bueno, lo que dijo Einstein es todo lo contrario. Fíjense que la teoría de la relatividad es esto que tenemos acá, que todas las leyes son las mismas, no importa en qué sistema de referencia. Está claro que uno ve cosas distintas desde sistemas de referencia distintos, pero eso lo sabíamos desde antes. Uno ve caer una piedra desde un vagón de tren y la ve caer para abajo. Uno la ve caer desde el piso y la ve seguir una trayectoria parabólica. Pero estamos viendo el mismo evento, solo que estamos en dos descripciones distintas. Cuando nos juntamos, nos damos cuenta que son la misma, porque sabemos cómo cambian una hacia la otra y la otra hacia la una. Acá pasa lo mismo. Las leyes de la física son las mismas. Entonces, que se registren cosas distintas no es un problema, porque sabemos cómo pasar de un sistema a otro. Pero no hay nada más absoluto que la teoría de la relatividad, ¿no? De hecho, la ciencia, en todas sus vertientes, existe porque hay leyes absolutas que las encontramos o las tratamos de descubrir y las tratamos después de aplicar, y que valen acá o en Júpiter, o acá o en un laboratorio de acá o en un laboratorio de otro país. Bueno, eso, quiero que quede claro el concepto de que las leyes son objetivas, no son subjetivas. Y el principio de relatividad de Einstein es objetivo, lo mismo que el de Galileo. Bueno, entonces, eso de que en el espacio envejece más lento es mentira, ¿no? No es mentira. Pero hay que irse a la relatividad general. El que envejece más lento es el que viajó, si uno se echa las cuentas en la relatividad general. La descripción, a ver, no sé claro de Mariana a qué corresponde. A la pregunta de Luana. Ah, bien. Bueno, no lo podemos explicar desde la relatividad especial. Desde la relatividad especial no vemos ninguna diferencia, pero porque no hay aceleraciones. Pero si nos ponemos en situaciones reales de alguien que va al espacio y vuelve, entonces sí envejece más lento el que fue al espacio. Pero no por lo que acabamos de decir. No está en lo que acabamos de decir. Eso está en la relatividad general. Bueno, contracción de Lorentz. Y se me acaba el tiempo pautado con Alejandro. Por ahí voy a cerrar acá. La contracción de Lorentz es qué le pasa a una barra de una cierta longitud, L0, cuando la mido en un sistema en reposo con respecto a ella, que está quieto, o cuando la mido en un sistema primado, que se mueve con velocidad U con respecto a la barra, o la barra se mueve con velocidad menos U con respecto a mi sistema primo. Bueno, lo que se encuentra, no le hago las cuentas, por ahí son
un poquitín más largas, acá tampoco nada del otro mundo, pero estoy acotado con el tiempo. Entonces lo que se muestra es que L es L0 sobre gamma. Entonces, en un sistema de referencia que se mueve con respecto a otro, bueno, vimos cómo cambian los tiempos, que se dilatan y las longitudes se contraen. Entonces, tienen en la guía un problema muy interesante, ahora les digo cuál, que está vinculado con este ejemplo. Un ejemplo que lo van a ver en casi todos los libros, de unas partículas subatómicas, que son los mesones. Tienen un tiempo de vida, o sea, aparecen y desaparecen en un lapso de tiempo muy corto, en 2 microsegundos. Se crean por reacciones que ocurren a nivel nuclear en las partes altas de la atmósfera con la llegada de radiación, se producen ahí y uno esperaría que no lleguen a la Tierra, porque si viven este tiempo, desde la parte alta de la atmósfera hasta la Tierra tenemos varios kilómetros, y si los mesones viajan muy rápido, de hecho casi a la velocidad de la luz, supongamos que la velocidad con la que viajan es aproximadamente la velocidad de la luz. ¿Qué distancia recorren? Bueno, aproximadamente C por delta T. T era 3 por 10 a la 8, así que esto me da del orden de 3 por 2, 6, son 600 metros. Entonces, en 600 metros desaparecen. Y sin embargo llegan a la Tierra. Se detectan en la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, veamos el mundo desde la perspectiva de la superficie de la Tierra. Bueno, hay desde la superficie de la Tierra hasta donde están los mesones, hay varios kilómetros de distancia. Pero el tiempo visto desde Tierra de la vida del mesón es mucho más largo. Vemos que las cosas ocurren más lentos. Entonces el tiempo del mesón, de vida del mesón, se dilata y vemos que llegan a la superficie de la Tierra. Bueno, pero ¿qué pasa ahora desde el punto de vista del mesón? El mesón vive ese tiempo y lo que él ve es que la superficie de la Tierra se acerca hacia él a la velocidad de la luz. Bueno, ¿qué es lo que cambia desde la perspectiva del mesón? El mesón ve que la distancia entre él y la Tierra es mucho más corta. O sea, toda la distancia que hay desde la parte alta de la atmósfera hasta la superficie de la Tierra, todos esos kilómetros, bueno, se reducen, se contraen por lo que acabamos de decir de la contracción de Lorentz. Entonces, él ve que la Tierra se acerca a la velocidad de la luz y llega a la superficie de la Tierra, donde está él, en un tiempo menor, dentro del tiempo de los 2,2 microsegundos, porque la distancia es mucho más corta, está contraída por esta contracción de Lorentz. Entonces, ya sea que lo veamos desde el punto de vista del mesón o desde el punto de vista de la superficie de la Tierra, pasa lo mismo. O sea, el mesón llega a la superficie de la Tierra, o desde el punto de vista del mesón, la superficie de la Tierra llega a él. Pero el efecto final es el mismo, chocan la Tierra y el mesón. O sea que es una descripción objetiva, no importa desde qué punto lo plantee, el resultado al que llegue tiene que ser el mismo, y nunca se pueden violar las cuestiones de causa y efecto. Bien, bueno, ahí lo veo que está Ale, voy a dejar acá. Me quedaban 2 jueguitos todavía, estos que chocan y lo otro era cómo expresar en forma de cuadrivector esto para que se note que la vida es muy cómoda en relatividad cuando uno la expresa en 4 dimensiones. O sea, simplemente me queda una nueva geometría en unos espacios vectoriales nuevos, pero todo eso lo saben porque han aprobado álgebra.
o álgebra 2, o ya no sé en dónde está. Bueno, lo tienen en su haber, entonces simplemente hacer una nueva descripción donde a velocidades bajas está incluida toda la descripción clásica de la mecánica clásica que aprendieron en Física 1. Bien.